Buenas tardes a todos. Como verán, nos están saludando. Espero que esta unidad que vamos a desarrollar ahora puedan entenderla perfectamente, porque la verdad que se trata de un tema que no es especial para odontopediatría, sino que todo el odontólogo lo debe conocer. El odontólogo general, el que hace ortodoncia, el que hace endodoncia, debe conocer este tema, porque realmente está dentro de los temas que son urgencias en odontología. Y realmente los traumatismos dentoalveolares representan lesiones en donde están involucradas todos los tejidos de la cavidad oral, es decir, los elementos dentarios, los elementos periodontales, el hueso, y es una lesión que se va a presentar de una manera imprevista, es decir, es un accidente que se presenta sin que uno la espere y en forma imprevista, y por supuesto para un niño representa una situación bastante angustiante. Es un susto para el niño, se asusta frente a cualquier caída y esta no deja de ser una caída problemática cuando golpea con la boca. Entonces también tenemos que tener esa cara de susto, y yo les aseguro que esa cara de susto que ustedes están viendo también la tienen los padres, a veces cuando ven la boca, sobre todo cuando ven sangre, pero también la tiene el odontólogo, el que recibe al niño con un traumatismo. Muchas veces yo he recibido a los niños y les digo, me temblaron un poco las piernas, porque digo, ¿qué hago? Un niño que venía con una toalla debajo de su boca, todo sangrando, y uno tiene que tener la actitud de atenderlo, porque es una urgencia. Y como una urgencia, les dijo la doctora Catalina Francia, que la palabra urgencia viene de urgir, hay que inmediatamente hacer el tratamiento adecuado. Es decir, que no podemos perder minutos, tenemos que hacer el tratamiento adecuado. Pero para hacer el tratamiento adecuado de esta urgencia, en donde está involucrado el niño en una situación angustiante, y la madre y nosotros en esa situación angustiante, es necesario conocer ciertas pautas y conocer cuáles son las lesiones que se pueden presentar y cuál es el tratamiento, distinguiendo perfectamente el tratamiento que vamos a realizar en la dentición primaria y en la dentición permanente joven. Para ello, tenemos que tener en cuenta que la lesión se nos puede presentar, como ven en esta diapositiva, inmediatamente. Lo que uno hace es la inspección. Yo no les puedo hablar cuando les dé las pautas de que me voy a dedicar a decir cómo te llamas, dónde vivís, vas al colegio, o sea, no hago una historia clínica porque es un accidente. Entonces me ocupo, lo primero que hago es de observar frente a qué estoy. Y si yo no sé frente a qué estoy, la situación es complicada. Siempre la presencia de la mamá,
en el consultorio, porque involucra también que ella mire y observe en qué condiciones recibimos al paciente. Eso es muy importante, que la mamá vea en qué condiciones recibimos a nuestro paciente. Como dije, es una urgencia y necesita rápidamente ocuparnos. Es decir, que vamos a brindarle los primeros auxilios, actuando con rapidez y sabiendo cuáles son las medidas terapéuticas más adecuadas al caso que se nos está presentando. Pero para eso, en esas lesiones traumáticas, yo les decía que tenemos que hacer, por supuesto, una historia clínica, que no la vamos a hacer en el momento, sino que aquí justamente la parte esta es la que nosotros vamos a hacer primeramente, el examen clínico, frente a qué estamos. Después hacemos el examen radiográfico, es decir, que vamos a constatar cuáles son los tejidos involucrados en esta lesión traumática. Existe una historia clínica específica para las lesiones traumáticas, es decir, es una historia clínica más corta, en donde se pregunta el estado de salud general, en donde se pregunta cuándo, cómo y dónde sucedió el traumatismo. Estas tres preguntas son fundamentales. El cuándo vale decir qué tiempo ha transcurrido entre el trauma y la consulta. ¿Dónde? Vale decir el lugar donde se produjo la lesión, donde se cayó, donde se golpeó, donde chocó, etc. El cuándo, el dónde, el lugar donde se cayó, es decir, el lugar es sumamente importante también. ¿Por qué? Porque si es un lugar contaminado, si es un lugar limpio, si es un lugar con tierra, y ya vamos a ver por qué. Entonces, esas tres preguntas en esta anamnesis que nosotros hacemos es sumamente importante. El estado de salud general es importante porque puede esta lesión complicar alguna lesión que tenga, como por ejemplo una cardiopatía congénita, donde va a ver, como la primera diapositiva que vieron, hay una herida, hay sangrado, y eso nos puede traer problemas. Entonces, es importante también anotar eso en la historia clínica. Después, es importante también la fecha en donde se produjo el traumatismo, y algo sumamente importante en la historia clínica es la firma de la mamá de que acepta cómo se ha recibido al paciente, cómo ha sido el traumatismo, porque muchas veces esta historia clínica puede tener algunas implicancias a nivel de algunas denuncias, porque muchas veces las lesiones pueden ser, por ejemplo, en un choque. El chico iba en bicicleta, chocó con un auto, y ustedes van a tener que presentar esta historia clínica, cómo recibieron al paciente. Es decir, lo recibí con un traumatismo, en donde había tal lesión, tal traumatismo, y la mamá tiene que firmar eso, la conformidad de cómo reciben al paciente.
Esta historia clínica tiene mucha importancia, ¿saben por qué? Porque puede haber denuncias. No siempre los accidentes son simples. Por suerte, en los niños pequeños no son tan graves, pero a veces hay accidentes automovilísticos, hay accidentes que implican que ha pasado un tiempo hasta que han llegado a su consultorio, porque, por ejemplo, un accidente de auto, lo primero va a ser la emergencia, llevarlo a un hospital, y muchas veces en el hospital, porque tienen una fractura o tienen otra complicación, una lesión mucho más importante, después cuando el médico por ahí se fija en la boca, porque puede llegar a faltarle elementos dentarios o tener una fractura de maxilar, recién ahí el médico lo derivará al odontólogo. Entonces el tiempo transcurrido desde el accidente a el que ustedes reciben en el consultorio, es muy importante constatar ahí la fecha de cuando ustedes lo reciben. Entonces, ese cuándo, cómo y dónde, ya casi con eso, con que ustedes tengan esos datos de la historia clínica, más la radiografía que ustedes van a adjuntar, porque van a tener un examen radiográfico, y la descripción del examen clínico. Entonces, no van a tener que hacer ustedes un odontograma, van a tener que describir cómo recibieron al paciente, con sangrado, con pérdida de elementos dentarios. Bueno, a medida que vayamos viendo los casos, ustedes nos van a poder ir describiendo lo que ven en el examen clínico. Pero para eso, ustedes tienen que hacer lo que se llama una evaluación diagnóstica. Y la evaluación diagnóstica de las lesiones traumáticas son muy importantes, porque yo, como les dije, lo tengo que describir qué es lo que estoy viendo, y en la evaluación diagnóstica voy a diagnosticar, se trata de esta lesión traumática, se va a realizar el siguiente tratamiento, y ahí me detengo un ratito. Se va a seguir el siguiente tratamiento, pero, y es lo que tienen que ustedes poner ahí en la ficha, con pronóstico reservado. Es muy importante que en la ficha figure pronóstico reservado, porque ustedes van a ver en las pautas que yo les voy a dar ahora lo que significa eso de pronóstico reservado. Es decir, que yo no estoy diciendo que con este tratamiento el paciente va a recuperar el elemento dentario, o va a recuperar la función, o va a recuperar, se va a recuperar. Estoy diciendo que mi tratamiento tiene un pronóstico reservado. Y para eso, después del tratamiento, nunca dejo al paciente y le hago entender a la mamá que no vuelva, sino que tiene que estas lesiones tener periodos óptimos de seguimiento. A veces son clínicos y a veces son clínicos y radiográficos, ambos. Y ahora, cuando terminemos ustedes de que yo les pase toda esta clase, se van a dar cuenta por qué digo periodos óptimos de seguimiento. El examen clínico se tiene que hacer primeramente. Vamos a poder encontrar lesiones que son extrabucales, como de cara,
de labios, como ustedes están observando acá, y esto nos tiene que llamar la atención muchísimo. Estas lesiones nos tienen que llamar mucho la atención porque pueden ser, ya vamos a ver las causas que pueden producir estas lesiones. Entonces, debemos tener la suficiente capacidad para realizar una anamnesis que nos conduzca a saber la verdadera causa del golpe, porque muchas veces el relato puede ser que estaba jugando y con un palo de hockey lo golpearon, puede decir que era el gato que lo rasguñó, pueden decir que se cayó y se mordió con los dientes superiores, el labio inferior, pero muchas veces también pueden ser maltratos. Entonces, ustedes tienen que observar muy bien y saber las preguntas, muchas veces dirigidas a la madre. Y si ven que la madre no les contesta lo que ustedes están sondeando, directamente después le hablan al niño, que es el que les va realmente a relatar qué le pasó, porque los chicos no mienten. El examen radiográfico nos lleva también a observar en la radiografía algo muy importante, ¿no? Que son los procesos que se pueden presentar, como un diente permanente joven que yo puedo observar con un traumatismo, lo tengo que ir siguiendo, tengo que hacer los periodos de seguimiento que yo les decía. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ir viendo si este diente permanente joven, que tiene un ápice muy abierto, sigue formando la raíz. Eso en los dientes permanentes jóvenes, ustedes ya lo deben saber por endodoncia o por operatoria, es sumamente importante. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento? Bueno, lo primero, por supuesto, aliviar el dolor, facilitar la sujeción del diente en caso de movilidad dentaria y llegar siempre a un buen pronóstico del tejido pulpar. Aliviar el dolor, no voy a ser repetitiva, porque ustedes saben muy bien, porque la doctora Catalina Francia les ha explicado perfectamente cómo aliviamos el dolor frente a una lesión traumática, con un antiinflamatorio al 2%, el Ibupirá al 2%, el 4%, 100 miligramos por kilo de peso. O sea, ustedes eso ya lo saben perfectamente y nosotros en el examen lo preguntamos cómo hacen, aunque no les haya tocado la bolilla, por ejemplo, de fármacos, pero esto lo tienen que saber, cómo lo van a medicar, cuánto le van a dar, cuál es la dosis, por qué tiempo se lo van a dar y cómo van a aliviar el dolor de este traumático. Facilitar la sujeción del diente lo vamos a ver en aquellos elementos dentarios que hayan sufrido un desplazamiento. Vamos a ver cómo nosotros, mediante unos medios que tenemos para facilitar esa ligera inmovilidad del diente, vamos a utilizar. Y llegar a un buen pronóstico, vamos a llegar con el tratamiento endodóntico oportuno. ¿Cuáles son las pautas que yo debo tener en cuenta? Fíjense bien la primera. Sabemos cuándo comienza. Hoy, tal día, a tal hora, se golpeó. Pero no cuándo y cómo termina.
no sabemos cuándo termina según el tratamiento y no sabemos cómo, por eso es de pronóstico reservado, si el diente va a responder como nosotros esperamos con nuestro tratamiento, o se puede infectar, o se puede reabsorber. Entonces, esto se lo tenemos que hacer saber a la mamá. Comienza ahora, pero no sabemos cuándo ni cómo termina. No existe el traumatismo de un solo diente. Esto es muy importante cuando ustedes realicen el examen clínico. No vayan directamente el ojo hacia el elemento fracturado. Ese es el elemento que sale primero, como en una película. Lo primero que vemos, un paisaje hermoso, pero resulta ser que detrás de ese paisaje a lo mejor hay algo oscuro. Entonces, no es de un solo diente. Por ejemplo, si hay una fractura, no es solamente la fractura, están todos los dientes involucrados. No sabemos si es el incisivo central derecho fracturado y el del lado con una movilidad, o los de abajo con una concusión. Entonces, no existe traumatismo de un solo diente, ni de un solo tejido. Si se fractura un diente, puede que sea un pedacito de esmalte y dentina, pero y la pulpa y los tejidos periodontales y el hueso, entonces, ni de un solo tejido. Y esto es fundamental. La concusión está siempre presente en todos los traumatismos dentarios. Eso, fíjense, ténganlo presente porque cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta que el golpe, porque la concusión es el golpe, si en ese instante no ha tenido a lo mejor ninguna manifestación clínica, pasado unos meses, la tiene. Entonces, está siempre presente en todos los traumatismos. Y aunque no la veamos en el momento, la podemos ver después, a esa consecuencia. Entonces, estas son pautas que uno debe tener en cuenta. Y como nosotros atendemos niños, sabemos muy bien que los juegos son muy importantes para estos traumatismos, que ellos no alcanzan a comprender, sobre todo con las abuelas, ¿no? Que vamos, cuidado, que agárrate bien, que estás mal sentada, que cuidado con las hamacas, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que quiero hablarle un poquito ahora, de las causas. Las causas pueden ser involuntarias, por supuesto, como ven ustedes ahí. Un niño que está aprendiendo a caminar, que tiene aparte a lo mejor los 8 incisivos erupcionados solamente y el primer molarcito, los juegos, las hamacas, la cama elástica, es decir, son todas causas involuntarias en donde nosotros, los padres, no podemos hacer nada, es involuntariamente, se cae, se golpea y bueno, y se produce la lesión. Pero existen también causas que son intencionales y que día a día hay mayor incremento de estas causas intencionales. Las peleas de los chicos en el colegio es algo importante que tengan en cuenta, y sobre todo la violencia familiar. Esto es lo más preocupante para nosotros, la violencia familiar, el maltrato. Si ustedes llegaran a sospechar que ha habido un maltrato y que la lesión traumática está relacionada con esto,
existe un centro en el Hospital de Niños que se ocupa de esto, ¿no? Hay un área en pediatría que se ocupa y ustedes tienen la obligación de derivarlos a los niños a ese centro para que esto tenga, no podemos hacer la denuncia a la policía porque no lo hemos visto, no lo tenemos palpable, pero sospechamos que hay un maltrato, que ha habido un maltrato. Entonces, en el Hospital de Niños sepan que hay un área que se ocupa de esto, de los maltratos de los niños. Entonces, tratar de derivarlo con alguna excusa para que la mamá lo lleve y podamos enterarnos que ese niño en su casa está siendo maltratado. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo observen y lo realicen. Existe una mayor frecuencia de fracturas coronarias en la dentición permanente, dice ahí, y una mayor frecuencia de desplazamientos en dentición temporaria. Esto tiene una razón de ser. Los dientes de la dentición temporaria o primaria tienen un tejido más esponjoso, un tejido más laxo, entonces se produce más el desplazamiento del diente, y en la dentición ya permanente, en donde el tejido óseo ya es más compacto, el diente, digamos, es el que va a absorber la fuerza del golpe en forma más directa en la dentición permanente. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Bueno, la boca que ustedes observan en la diapositiva superior es una boca que está diciendo acá estoy. Esos dos centrales están diciendo acá estoy para el golpe. Es decir, que la protrusión de los incisivos superiores es uno de los factores predisponentes más relevantes y que van a encontrar ustedes en la literatura cuando digan cuál es la mayor o cuál es el mayor factor predisponente, protrusión de incisivos superiores. Y también, por supuesto, el sellado insuficiente de labios, que se nos da a veces en los más pequeños, cuando son respiradores bucales. Desde pequeñitos tienen la boca abierta y por supuesto que cuando caen, en vez de la boca hacer un sellado por medio de los labios, los dientes están expuestos porque tienen la boca abierta y sufren el impacto del golpe. El mecanismo de las lesiones pueden ser, fíjense bien, pueden ser traumatismos directos, es decir, la fuerza del golpe va directamente absorbido, en este caso de la diapositiva superior, y produce una fractura, ¿sí? O bien, directamente puede producir la fractura o el desplazamiento, pero la fuerza va dirigida al elemento dentario. Pero también el traumatismo puede ser indirecto, es decir, producirse por un golpe, por ejemplo, en el mentón, que hace que la boca se cierre por el golpe fuerte en el mentón, choque contra el maxilar superior y produzca un traumatismo severo en el maxilar superior. Sobre todo, en la dentición mixta se producen bastantes traumatismos de este tipo y con desplazamientos muy importantes en el maxilar superior. Este es un caso de eso que yo les mostraba, que tuvo un golpe en toda la parte del mentón, y en el examen clínico no solamente se observa la lesión que produjo en el maxilar superior, sino que, como yo les digo, están involucrados todos los tejidos. Fíjense ustedes cómo en el piso de boca ese golpe
ha producido un hematoma. Hay una colección sanguinolenta en piso de boca. ¿Por qué? Porque miren el traumatismo donde ha sido que ha producido en el tejido blando, por supuesto, el moretón, la extravasación sanguínea, el cambio de coloración y todo lo demás, y ha producido el moretón. Pero en el piso de boca ha producido esa colección sanguinolenta que debemos controlar y medicar con antibiótico para que no se nos produzca una infección severa que nos pueda llevar a tener una situación que no nos deje dormir. Así que hay que tomar todos los recaudos y fijarse en la infección clínica en el piso de boca cuando se trata de estos traumatismos que se producen de forma indirecta. Bueno, para saber el diagnóstico debemos saber con qué nos vamos a encontrar. Y para eso debemos conocer cuáles son los traumatismos que se van a presentar. Entonces, vamos a tener lesiones que van a ser lesiones de los tejidos de sostén. Y son, en una clasificación, la concusión, la subluxación, la luxación intrusiva, la luxación extrusiva, que puede ser parcial o total. En caso de que es total se llama avulsión, como ven ahí abajo, y los desplazamientos laterales. Ahora, yo tengo que saber muy bien cuando estoy frente a una concusión. ¿Qué es una concusión? Es una lesión de los tejidos de sostén del elemento dentario, pero sin movilidad del diente y con una percusión positiva. El elemento dentario sufre en el tejido periodontal, en las fibras periodontales, como un aplastamiento, pero no llega a romper ni a estirar la fibra, por lo tanto, no hay movilidad del elemento. En la concusión está el golpe. Y muchas veces, en la inspección clínica, lo vemos como se ve en la diapositiva, porque generalmente, cuando el niño se cae, la mamá lo mira, no hay sangrado, no hay corte de la encía, no le pasó nada, llora por el golpe, el diente no tiene nada, no se mueve, está normal, pero resulta que después viene la consecuencia y ahí sí ya el odontólogo asocia inmediatamente que los dos incisivos temporarios han sufrido una concusión. Y ustedes lo van a saber perfectamente por las consecuencias que ya vamos a ver se producen con la concusión. En cambio, en la subluxación también es una lesión de los tejidos de sostén, pero sí acá ya con una ligera movilidad del diente y puede haber un pequeño sangrado a nivel marginal de la encía. Es decir, que hay aquí ya ruptura de algunas fibras periodontales. Si nosotros vemos que se trata de una luxación intrusiva, vamos a ver que se trata de cuando el elemento se intruye, es decir, se desplaza hacia el interior del alveolo y se ve, si es superior,
más corto que el resto de los elementos dentarios. Si se trata de una luxación extrusiva parcial, también es un desplazamiento que se produce fuera del alveolo, hacia el exterior del alveolo, y el elemento dentario queda parcialmente fuera del plano oclusal. Los desplazamientos laterales se producen también cuando las fibras periodontales son lesionadas y el diente puede desplazarse hacia vestibular, hacia palatino o lateralmente. Y la abulsión sería una luxación extrusiva total en donde el elemento dentario, por supuesto, sale totalmente fuera del alveolo. Estas son las lesiones con luxación que vamos a ver. Yo les dije la concusión y les dije que cuando viene el niño las descubrimos. ¿Por qué? Porque en la lesión con una concusión, lo que vemos primeramente es lo que están viendo en la primera diapositiva del lado izquierdo, que es el cambio de color. Es igual que un moretón en la piel. Es decir, me golpeo y veo que al día siguiente, ya me salió un moretón en la mano, en el brazo, porque la piel es sumamente delgada y esa sangre que sufrió ese golpe, que hubo ruptura de capilares, sale, se transforma en hemosiderina, ¿no es cierto? Y da ese color violáceo. En el diente no pasa eso, porque son tejidos duros. En el diente también hay ruptura de vasos sanguíneos. Pero, ¿qué pasa? Está la dentina, está el esmalte y tiene que atravesar esos tejidos duros para ponerse de manifiesto. ¿Cuándo se pone de manifiesto? En biología no hay nada absoluto, pero sí nunca antes de los 15 a 20 días, a veces al mes, hay cambio de color. Ese color no siempre es el mismo. Puede que se observe, que ustedes observen, que el diente ha perdido como una traslucidez, es decir, está como opaco. Es una concusión comparado con el resto. Puede que el diente esté de ese color que están viendo ustedes, oscuro, es decir, que ha habido una necrosis de la pulpa. Por lo tanto, el elemento está necrosado. O puede ser que vean de un color amarillento. Quiere decir que corresponde a una calcificación. La pulpa ha trabajado mucho y ha cerrado el conducto, ha hecho una calcificación y se traduce como un color amarillento. O bien de un color rosado. Y eso nos está hablando de que ha habido una reabsorción dentinaria interna, que no se da mucho, estos dos últimos, es decir, las calcificaciones y las reabsorciones dentinarias internas en la dentición temporaria. Se da más en la dentición permanente. Lo que mayormente nosotros observamos es este cambio de color negruzco, a veces bien oscuro, que nosotros observamos en la concusión. Pero esa lesión puede tener, si no nos ocupamos de ver que ese diente está necrosado y hacemos el tratamiento de necrosis y gangrena, puede tener también complicaciones que se nos van a poner de manifiesto con la presencia de procesos infecciosos importantes, como se observa acá, y entonces se nos va a ver mucho más complicado y a veces la mamá sí consulta en esta circunstancia por los elementos que han cambiado de color o
por la presencia de las fístulas. Entonces, eso es lo que ustedes van a observar en esta concusión. Ahora bien, ustedes me dirán, y doctora, el tratamiento, y el tratamiento es, si ustedes ven que solamente está opaco, van a tener un periodo de seguimiento, nada más. Si el diente está negro, se ha necrosado y pueden hacer el tratamiento de necrosis y gangrena, tienen que hacer el tratamiento de necrosis y gangrena. Antes de que se complique de otra manera, porque aquí está pegadito el germen del diente permanente. Y si ustedes leen la literatura, sobre todo los artículos de Andreasen, que fue realmente profesor estudioso de estas lesiones traumáticas muchísimo, él considera que justamente estas lesiones hay que evitar que se presenten. Es decir, que si se ven, se presentan, habrá que hacer la extracción y rehabilitación del elemento perdido. ¿Vamos? Ese sería el tratamiento de la concusión. Ahora vayamos a las subluxaciones. Yo les dije que la subluxación también tiene una lesión de las fibras, pero acá ya es con una ligera movilidad y quizás con un ligero sangrado del margen gingival. En la dentición primaria, atención, el tratamiento es distinto cuando se trata de los permanentes, cuando veamos permanente. En la dentición primaria, el tratamiento es reposo dentario. ¿Qué quiere decir esto? Decirle a la mamá que le dé todo cortado, que le dé yogur, que le dé puré, que no le dé absolutamente nada que muerda con esos elementos dentarios. Vale decir que no coma una manzana o algo duro para que no los movilice más. Y el diente, en unos días, 15 a 20 días, logra la fijación necesaria. Lo cual no quiere decir, ¿qué cosa? Lo cual no quiere decir, como les dije yo, la concusión está siempre presente en todos los traumatismos, lo cual no quiere decir que cambie de color, que a veces no y otras sí. Entonces, reposo dentario, buena higiene oral, y eso sería el tratamiento de la subluxación que tenemos en la segunda diapositiva. Y por supuesto, el seguimiento y control de esos elementos dentarios. En la luxación intrusiva, que se da sobre todo en niños muy pequeñitos, 2 años y medio, 3, en donde ustedes ven, en este caso, por ejemplo, están los 4 incisivos recién erupcionando y el primer molar, o sea, son niños pequeños. Es bastante frecuente la intrusión, la luxación intrusiva, es cuando el elemento dentario, habíamos dicho, se desplaza hacia el interior del alveolo. Y aquí es muy importante el diagnóstico que pueda yo hacer con una radiografía. Una radiografía periapical que yo tomara de esta zona me va a dar solamente que el diente está intruido. Pero lo importante de saber en las luxaciones intrusivas en dentición primaria es saber si ese diente se ha intruido hacia vestibular o hacia palatino. Porque si lo ha hecho hacia palatino, sabemos que allí se ubican hacia palatino los gérmenes de los dientes permanentes. Y existe una radiografía, que sobre todo en los niños más pequeños,
es sumamente más útil, que se toma con una radiografía. Si es muy pequeñito, puede ser periapical, y si no, una radiografía oclusal de 6×8, extraoral, que se ubica en la cara, o en la cara opuesta a lo que es donde va a incidir el rayo, ¿verdad? Cae perpendicular al rayo en la parte lateral, extrabucal, lo tienen que haber visto en rayos, y eso me da la pauta, fíjense ustedes acá, no sé si alcanzan a ver bien en la diapositiva, cómo se ve el ápice del diente temporario que se ha intruido hacia vestibular. Yo diría que en la mayoría de los casos lo hace hacia vestibular. ¿Y saben por qué? Porque hay una razón también anatómica, que es la formación de la raíz del diente temporario, del incisivo, que tiene una pequeña inclinación hacia vestibular. Entonces, cuando se intruye, generalmente lo hace hacia vestibular. ¿Qué hacemos acá? Nada. Fíjense lo que les digo. No hacemos nada. Le decimos a la mamá que hay que esperar que el diente puede reerupcionar solo, ir bajando solo, si esa luxación ha sido parcial. Puede ir bajando solo con el correr del tiempo, o bien, si la luxación puede también haber sido total, que el diente no se vea y que solamente nosotros al tomar la radiografía lo vamos a ver que está intruido totalmente, a veces queda intruido y tampoco hacemos nada en el hecho de un tratamiento, no lo podemos operar para sacar el diente, porque son niños muy pequeños. Debemos ver cómo evoluciona, hacer el seguimiento hasta que tenga una edad quirúrgica para poder, y queda como si fuera un supernumerario dentro del alveolo. Yo tuve una vez un paciente que tenía muy pequeñito, que tenía una luxación inclusiva total, y esperamos. Y a la edad de 6 años, el diente había bajado un montón, porque estaba cerca del piso de fosas nasales cuando tuvo la intrusión. Y el diente, con la erupción del diente permanente, lo fue desplazando y la cirugía fue mucho menos complicada, y el niño con 6, 7 años ya está en condiciones de comprender y también ir a una cirugía de mayor envergadura. Así que a controlarlo y a seguirlo. Si se trata de una luxación extrusiva, es decir, el diente se extruye fuera del plano oclusal, sale, o bien hay desplazamientos laterales hacia lingual, hacia palatino, etc., debemos realizar la extracción dental. Estoy hablando de dentición primaria. ¿Por qué? Porque si yo voy y en una extrusión trato de llevarlo a posición, puedo producir una lesión en el germen del diente permanente que está casi tocando, hasta puedo perforar la canastilla ósea. Entonces, en estos casos, yo tengo que hacer la extracción del elemento dental. Dentición primaria. No hace falta punto de sutura, en este caso. Limpiar sí los coágulos bien con agua oxigenada y todo lo demás, y hacer la extracción y la rehabilitación correspondiente al sector anterior según la edad del paciente. Si se trata
de una avulsión en dentición primaria, como en este caso, en donde se han extruido totalmente el incisivo central y lateral, nunca se realiza el reimplante. Todos los artículos que ustedes lean y vean, y sobre todo, si pueden sacar de la biblioteca el libro de Andreasen, van a poder ver que todos coincidimos en no realizar el reimplante del elemento dentario temporal. Pero hay veces en que la mamá, muy audaces, ven que el diente se le salió y son capaces de colocarlo al diente. Y bueno, si ya lo colocó y está en boca, nosotros vamos a saber que ese diente se va a anquilosar. Evidentemente se va a anquilosar. Entonces lo tenemos que dejar, no lo vamos a extraer. Pero cuando hay una avulsión, quiero que les quede bien claro, el diente no se reimplanta. ¿Qué se hace? Una rehabilitación protética, de acuerdo al caso que ustedes están viendo en la diapositiva donde se produjo la avulsión dentaria. Y ahora les muestro algunos casos para que ustedes puedan constatar, ¿no? Nunca dejar llegar a esta instancia. Ustedes ven cómo acá el diente, necrosada la pulpa, podríamos haber hecho el tratamiento y hubiéramos evitado la fístula. Entonces ya habiendo una fístula es mucho más comprometido. ¿Por qué? Porque está el germen del diente permanente, que es lo que nosotros cuidamos acá. Entonces, eso que ustedes ven ya está casi en la época del recambio, extraemos el diente, porque estamos en tu peligro de infección. Este otro caso, si ustedes ven, y me van a decir, por eso me gusta hablarlos en clase con ustedes, porque yo les muestro la foto y ustedes descubren. Entonces me callo un ratito y piense cada uno qué está viendo ahí. Está viendo una corona que ya el diente se ve que ha estado erupcionando. Acá hay un margen, está al descubierto el diente, ¿ven? Quizá este niño ha tenido una fractura y se le ha puesto una corona. ¿Qué más notan ustedes? Fíjense bien en los tejidos blandos. Fíjense en el color. Cuando yo les digo que no hay un solo diente cuando se produce una fractura, sino que hay que fijarse en todos los dientes involucrados. Fíjense qué distinto color, aunque no está negro, pero tiene un distinto color a esto. Y si ustedes se dieron cuenta y observaron los tejidos blandos, van a ver la presencia de la fístula. Otras veces se produce la fractura del elemento dentario, que es cuando la mamá viene a la consulta, pero resulta ser que este diente no es el primer golpe, sino que ha sufrido varios golpes por el cambio de color que tiene, y fíjense ustedes la fractura, pero la concusión ha producido un proceso bastante severo y por supuesto que hay que actuar en consecuencia. Entonces, estos son los casos que ustedes tienen que prestar mucha atención. No es un solo diente el que se golpea. Están involucrados y hay que observar todos. No es un solo traumatismo, puede ir asociado a otro traumatismo. Y no es solamente el diente, sino también los tejidos involucrados, tejidos blandos. En niños es menos frecuente
las fracturas coronarias. Pero no quiere decir esto que no se presente una fractura de un elemento dentario. Anteriormente, o en niños difíciles, poco colaboradores, ¿no? En niños con discapacidades, usamos coronas de acero inoxidable. Pero si es una fractura en un niño colaborador, nosotros vamos a proceder a colocar con una coronita que vienen de este tamaño, ¿no? Colocamos, hacemos una protección si es profunda, y si no, colocamos directamente ionómero. ¿Por qué le digo y si no? ¿Qué me está diciendo con eso? Y si no, ionómero. De acuerdo a la edad. En esta dentición pongo ionómero, porque si yo pongo hidróxido de calcio, la pulpa, saben ustedes que ya está viejita, está fibrosa, no va a responder. Pero si yo me hubiera encontrado con una fractura acá, en donde fuera un niño que solamente tenía los 4 incisivos, porque tenía 1 año y medio, esa pulpa era rica en células y en la vascularización. Entonces le ponía el hidróxido de calcio para ver si respondía y formaba tejido. Pero acá ya no, porque la pulpa ya está viejita y no nos va a responder. Entonces directamente hago la reconstrucción con ionómero y le digo a la mamá que lo cuide, por supuesto, porque si no lo van a tener golpeándole la puerta del consultorio a cada rato porque se va a desprender. O sea, que es como una fractura cuando uno se fractura un brazo. Después hay que cuidarlo. No hay que alzar cosas pesadas, acá no hay que morder cosas duras, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que hacemos. Y si es un niño con una discapacidad o un niño difícil, que sabemos que no va a tener los cuidados que tiene que tener, le colocamos directamente una coronita de acero. Las complicaciones. Yo les dije que una de las complicaciones severas era esta, de la concusión y de todos los traumatismos, el cambio de color, la complicación más severa es esta, porque está ahí el germen. Pero hay otra complicación. ¿Y cuál es? La reabsorción radicular. Es decir, que estos elementos dentarios, si ustedes ven la formación de los gérmenes, no están con una reabsorción fisiológica. No tiene este paciente 7, 8 años, si ustedes hacen la edad dentaria. ¿Qué quiere decir? Que la complicación de un traumatismo también son las reabsorciones radiculares. Y la consulta, muchas veces, de la mamá se hace porque tiene 4 años, por ejemplo, y ya está cambiando los dientes. Entonces dice, tan pequeño, 4 añitos, y los de abajo los tiene, pero mire cómo se le mueve, doctora, estos de arriba. Y cuando uno toma una placa, ve que en la anamnesis que uno puede llegar a hacer, porque el diente a lo mejor ni cambió de color, lo que sí sufrió fue el ligamento periodontal, los osteoclastos, actuaron los osteoclastos, y se produjo la reabsorción radicular. Entonces es otra de las complicaciones que se pueden presentar.